El día de hoy conmemoramos 103 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se trata de la cuarta Constitución del México independiente y el más longevo de nuestros textos constitucionales. No podemos entender a la Constitución sin su contexto. El 1 de diciembre de 1916, el presidente Carranza inaugura en el hoy Teatro de la República de la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente de México. El país transitaba de la era del conflicto revolucionario armado a la era de la institucionalización de los principios emanados de la revolución. No es poca cosa el hecho de que la Constitución del 17 sea la primera constitución en el mundo en incorporar dentro de su texto a los denominados derechos sociales, entre los que destacan aquellos contenidos en el artículo 3, referente al derecho a la educación, el artículo 27, en lo que tiene que ver con la propiedad, particularmente en materia agraria de la tierra, y el artículo 123, en lo relacionado con el derecho al trabajo. Las constituciones no son textos inmutables. No pueden serlo. Las constituciones deben tener la capacidad para irse adecuando a una realidad que está en constante cambio. Una constitución que no es capaz de adaptarse a los tiempos rápidamente pierde legitimidad. Hoy, después de algo más de 700 reformas, el texto constitucional es, en palabras de Diego Valadez, 3 veces mayor al texto original. Algunas de estas reformas han sido lo que se denomina reformas de gran calado, es decir, sin las cuales sería imposible explicar la realidad económica, social o política del país. Desde las reformas de 1977, que vendrían a configurar un nuevo sistema de partidos y que marcarían el comienzo de la transición democrática, a las fundamentales reformas del presidente Salinas para dar cabida a la inserción de México dentro de la economía global. La reforma de la justicia de 1994 a cargo del presidente Zedillo, que no solo reconfigurará la Corte, sino que la convertirá en un verdadero tribunal constitucional a través del fortalecimiento de sus capacidades de control constitucional. De forma más reciente, tenemos la reforma al artículo 1 de la Constitución, que incorpora la doctrina de los derechos humanos y el control convencional de las normas. También destacan las reformas de tipo económico, con la creación de órganos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, y de manera más reciente, las denominadas reformas estructurales que en materia de energéticos, telecomunicaciones, hacendaria y financiera, lamentablemente han sido despreciadas por la actual administración. Hoy, la Constitución mexicana es una constitución viva, que está llamada a seguir su proceso de adecuación a través del constituyente permanente y de la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, el principal reto de nuestra Constitución no está en su contenido. Las encuestas de cultura constitucional, levantadas por la UNAM, dan cuenta de que los mexicanos no conocemos nuestra Constitución y, por tanto, desconocemos nuestros derechos. Ello es grave, pues derechos que no son conocidos son derechos que no son ejercidos y que se tornan en letra muerta. Que este 103 aniversario de nuestra Constitución sirva para no dejar que nuestra norma fundamental se convierta tan solo en tinta sobre papel. Darle vitalidad y vigencia a nuestro texto fundacional es tarea de todos. Muchas gracias por seguir este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. Soy Rafael Ramírez Villaescusa y no olviden dar me gusta y compartir entre sus amigos y sus conocidos.